por regresar. Vamos a continuar con otro tema que probablemente a ustedes les ha causado mucha inquietud. Cuando nosotros comenzamos a hablar del tema de virtualización, algunos analistas decían, ni se le ocurra virtualizar una aplicación de misión crítica. Además, escribían con letras de este tamaño, es imposible virtualizar una base de datos. Lo que podemos contarles es que es perfectamente falso. Y con las capacidades que tiene hoy en día vSphere y toda la plataforma, ya estamos en capacidad de afrontar aplicaciones de muy gran tamaño. Entonces, lo que queremos hacer un poco en esta sección es mostrarles qué tenemos en términos de la plataforma para ayudar al tema de aplicaciones de misión crítica, pero también queremos compartirles un poco la experiencia de los clientes que ya han virtualizado ese tipo de aplicaciones en su entorno. Entonces, ahora sí dejamos a Fabián que trabaje. Dale, gracias Juan. Entonces, virtualización de aplicaciones críticas de negocio. Entonces, como decía Juan, indudablemente cuando comenzamos en el tema de la virtualización, si se dan cuenta, empezamos a virtualizar lo que nosotros en TI teníamos control, lo que no teníamos que pedirle permiso a nadie para poder virtualizarlo. Pero una vez que virtualizamos todo eso y queríamos seguir brindándole ese nivel de flexibilidad que la virtualización da al negocio, teníamos que indudablemente saltar al tema de aplicaciones críticas, ¿okay? Saltar a esas aplicaciones de las cuales yo no tengo control, sino las distintas unidades de negocio de mi organización. Obviamente esto ha ido de la mano con una evolución que ha tenido el hipervisor en los últimos años. Cuando sacamos el hipervisor solamente podíamos tener un CPU virtual, una cantidad muy reducida de gigas de RAM, como 8 gigas de RAM. ¿Okay? En estos momentos una máquina virtual puede ser muy grande, 64 CPUs virtuales, 1 tera de RAM. O sea, la máquina virtual cada vez puede ser más grande. Lo que le estamos diciendo es, señores, esta máquina cada vez puede ser más grande, significa que prácticamente no hay escenarios que se le puedan estar escapando a la virtualización. Entonces, entre más ágil seamos nosotros dentro del centro de datos, más ágil puede ser nuestro negocio. Entonces, hablemos de estas inquietudes que se tienen cuando hablamos de la virtualización de esas aplicaciones que forman parte del negocio. Entonces, requerimientos del CIO y de los directores de TI. Necesito eficiencia en la infraestructura, la virtualización me la da. Necesito administración simplificada, ya me di cuenta que es muy sencillo con la virtualización. Necesito disponibilidad incorporada, necesito garantizar de que estos servicios siempre van a estar arriba. ¿Okay? Necesito mayor agilidad, necesito la forma de poder sacar estos servicios a la calle de una forma o manera mucho más rápida. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a hablar con estos dueños de aplicaciones? Ya no pasa tanto porque ha sido un camino que hemos venido recorriendo a lo largo de los años, pero las preguntas que siempre nos encontramos es, ¿mi aplicación tendrá un excelente rendimiento sobre el mundo virtual? Yo estoy acostumbrado a trabajar sobre esta caja. ¿Okay? Entonces, entran esos dueños de aplicaciones en un nivel de incertidumbre y es donde nosotros tenemos que entrar y darle toda la confianza que ellos necesitan para hacer esta migración. Punto interesante, obtendré soporte técnico del proveedor. ¿Okay? SAP a veces me dice esto, Oracle a veces me dice esto, Microsoft me dice que el Exchange no, por favor. Entonces, ¿qué beneficios obtengo? ¿Cómo interactúo con este mundo virtual? ¿Okay? Cuando a veces estos fabricantes tienen un speech confuso. Y ahí yo lo que les digo es lo siguiente, una cosa es el speech de la persona comercial de estas organizaciones y una cosa es el speech de la organización como tal. Y yo lo comento porque VMware trabaja de la mano con todas estas organizaciones, con SAP, con Microsoft, con Oracle, y ya van a ver que tenemos ciertos KBs donde está la información de cómo se soportan estas infraestructuras sobre un ambiente virtualizado. Entonces, como les dije, esto ha sido un trabajo de los últimos años. A medida que sacamos mejores funcionalidades, la gente toma mucho más confianza para colocar el negocio sobre un ambiente virtualizado. Esto que tenemos acá, como lo ven, son las aplicaciones que pueden volverse críticas para una organización. Y lo que vemos aquí, de hecho, volaron los años, pero es la medida como desde los últimos años, ok, perfecto, está ahí.
es la medida como desde el año 2010 el uso de la virtualización por parte de estas unidades de negocio se ha ido incrementando. ¿Ok? Entonces, en mayor o menor medida dependiendo de la aplicación de la que estemos hablando. ¿Ok? Pero eso es gracias a ese acompañamiento que VMware le está dando a los clientes. ¿Ok? Cada vez hay mucho más confianza y cada vez tenemos la tecnología para poder soportar estos distintos ambientes. Entonces, lo que buscamos es que todos esos beneficios que ustedes han tenido con la virtualización se trasladen al negocio. La verdad, yo siempre lo digo, no podemos hablar de nube, de automatización, si dejamos a las aplicaciones del negocio como una isla. No, la virtualización tiene que tocar todos esos puntos. Entonces, cuando hablamos de una infraestructura que busca ser 100% virtualizada, tenemos que ir rompiendo esos paradigmas. Y la verdad es que ya lo hemos hecho con muchos clientes, ¿ok? Estamos hablando de que la mayoría de los clientes ya se están montando en el tema de concientizar de que esa aplicación sí puede obtener muchos más beneficios, porque no es solamente garantizarte el rendimiento que estás teniendo sobre una capa física ahora en un mundo virtual, es el hecho de que tú sepas de que hay un valor agregado en que esa aplicación crítica esté virtualizada. Hay temas de disponibilidad de servicios que antes no tenías contemplados que ahora sí vas a estar disfrutando. Hay temas de disponibilidad que tu aplicación per se no consideraba y que ahora, como estás en un mundo virtual, te puedes ver beneficiado. Entonces, todos estos son escenarios que para nosotros son el día a día en el mundo virtual. Entonces, ¿cuál es la ventaja acá? Podemos mejorar ese desempeño. No solamente lo podemos equiparar al mundo físico, lo podemos mejorar aún más. Podemos mejorar esos niveles de consolidación. La virtualización viene de la época de los mainframes. Desde esa época hablábamos de pseudomáquinas o máquinas virtuales. Simplemente que el concepto quedó un poco de lado por el bajo costo de la infraestructura x86. La gente se llenó de servidores, nosotros nos llenamos de servidores. Y la virtualización regresó inicialmente para bajar ese costo total de propiedad a través de la consolidación. ¿Okay? Entonces, el hecho de que ahora las aplicaciones críticas están montadas sobre este mundo de virtualización, empresas como SAP en Alemania, lo que hay por debajo es VMware. Entonces, podemos mejorar aún más esos niveles de ahorro de costo. Manejo dinámico de cargas. ¿Okay? Para nosotros es muy sensible el desempeño que pueda tener una aplicación, sobre todo cuando mi negocio está soportado sobre esa aplicación. Entonces yo necesito tener herramientas para siempre garantizar ese desempeño. ¿Okay? Recuerden que muchas organizaciones tienen aplicaciones que son muy críticas y a veces esas aplicaciones no tienen arriba ese desarrollo de funcionalidades para poder hacer un análisis de desempeño adecuado. Entonces, ese es otro de los valores agregados que nosotros podemos tener trayéndonos eso para acá. La posibilidad de mejorar las características de cómputo de un servicio sin necesidad de bajarlo. Eso solamente lo podemos hacer si se encuentra virtualizado. Rápido aprovisionamiento. Recuerden lo que estábamos hablando hace unos minutos. Un servicio no es una máquina, un servicio es un compendio de una máquina, de máquinas que tienen cierta relación entre sí para darle sentido a un servicio a un cliente. Entonces, si eso está virtualizado, ya ese servicio entra dentro del juego de provisionamiento automatizado que la organización quiere tener. Yo quiero que se provisione de forma automatizada un servicio de SAP, que se mejore de forma automatizada el servicio de correo, el Exchange. Entonces, solamente se puede hacer si está virtualizado. Y lo que les comentaba, ganamos mucho más en temas de disponibilidad y continuidad de negocio. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Veamos lo que tenemos acá. Lo que tenemos aquí son las distintas características de disponibilidad que se contemplan en el mundo virtual desde lo más básico. Si hablamos de componentes, podemos tener teaming de tarjetas, ya sea para acceso al almacenamiento, para el acceso a la red, que estoy garantizando disponibilidad de servicio. Se cayó un camino, tengo otro. A nivel de servidor, todas las funcionalidades de alta disponibilidad que ha sacado VMware, VMware HA, que te protege de la caída de un equipo físico. Alta disponibilidad, balanceo de carga, funcionalidad que te permite estar pendiente de cuál es el desempeño que está teniendo una máquina en función al servidor donde se encuentra.
¿ok? Está ese servidor muy abollado, tengo que sacar esa aplicación para otro lado, tengo que liberar recursos, ¿ok? Porque todo eso me permite tener un desempeño y una disponibilidad del servicio. A nivel de almacenamiento, funcionalidades que te permiten reubicar tu servicio en función a mantenimientos preventivos o correctivos que tengas sobre la caja. Antes que se hacía, bajemos los servicios porque viene la gente del almacenamiento a hacer un mantenimiento, a hacer una reestructuración. Compramos una caja nueva, hay que apagar todo. Ahora no. Ahora podemos distribuir nuestros servicios en caliente. Ya yo no tengo que bajar los servicios para hacer un movimiento de una máquina de un servidor a otro o moverla de un almacenamiento a otro. Entonces vean cómo son funcionalidades que están mejorando los 9 y los niveles de servicio que ustedes como organización se propusieron. Nuevo en VMware, porque seguimos innovando en el tema de disponibilidad. Ahora tenemos HA sobre la aplicación. ¿Qué significa esto? Tradicionalmente protegíamos cuando se caía un servidor. Se caía un servidor e inmediatamente alta disponibilidad levantaba las máquinas virtuales. Después empezamos a monitorear de que esa máquina virtual levantara, pero no solamente que levantara, que el sistema operativo levantara bien. Entonces, si yo como VMware me daba cuenta que el sistema operativo no levantó, lo mandaba a reiniciar nuevamente. ¿Y qué tenemos ahora en esa evolución de HA? La posibilidad de no solamente monitorear el equipo físico, el sistema operativo, sino que también estemos pendientes de la disponibilidad de la aplicación, del servicio. Tocó trabajar, tocó trabajar. Bueno, aquí vamos a aprovechar uno de los laboratorios que ustedes tienen disponibles. Vamos a ver si no me ha hecho logo todavía. Dale, return. Nos toca volver a entrar. Importante, todos ustedes tienen acceso a este laboratorio. Es un laboratorio donde van a encontrar todas las soluciones de VMware. Así como lo dijo Enrique, la mejor forma de que ustedes conozcan de nosotros es jugando con cada una de estas soluciones. Tenemos todo el que tú quieras. Creo que no hay un límite en el acceso al laboratorio, ¿verdad? No, uno puede repetir y repetir. Lo único es que no le da un tiempo indefinido, sino después de un ratico lo saca. Entonces hay que, pues, no dejarlo así como lo hemos estado tratando de dejar para esta sesión. Bueno, este es uno que les estoy recomendando, ya ahora que ustedes se puedan inscribir, lo van a poder recorrer en detalle y van a poder ver todas las funcionalidades que tenemos para aplicaciones de misión crítica. Nosotros aquí vamos a utilizarlo sin todo el script, nos vamos a saltar muchas de las cosas, lo que vamos a utilizar es la infraestructura que está detrás para ejecutar una parte del laboratorio. Entonces, se supone que aquí ya estoy enrolado. Oh, ya expiró. En teoría te puedes enrolar nuevamente. Déjame ver. $13, 17. Enroll again. Bueno, lo puedo repetir 20 veces si quiero y todas las veces que necesite él no me va a poner peros, espero. Arrancamos el laboratorio y lo que va a suceder detrás es algo como lo que vimos en el primer ejemplo cuando estábamos mirando el provisionamiento de infraestructura. El laboratorio se compone de un grupo de máquinas que son las que generan el ambiente. Ese ambiente se está generando mientras estamos nosotros acá, nos está construyendo el ambiente y nos va a dar acceso a la consola de una de las máquinas que es la que vamos a utilizar para correr el laboratorio. ¿De dónde saco el manual para poder ejecutar el laboratorio? Si ven esta pestañita que aparece por aquí, que dice manual, aquí está el manual. De pronto algunos de ustedes se asustaron cuando esta mañana mencionábamos que podrían ser 400 pasos, 400 páginas. Realmente son páginas muy corticas, porque lo que está aquí es la información básica de cómo va el laboratorio evolucionando. Entonces, aquí, por ejemplo, nos van a dar el contexto de qué se trata,
qué estamos utilizando, qué versiones usamos, cuánto tiempo nos vamos a gastar para completarlo. Sí. Cada laboratorio tiene varias problemáticas, ¿ok? Entonces no significa que voy por una hora y si no lo terminé, no vi cómo era la cosa. No, son varias problemáticas, entonces hay varios objetivos que se pueden cumplir dentro del laboratorio. Bueno, esto que apareció aquí al lado es la consola del laboratorio, ya estamos listos para operar. Si alguno de ustedes encuentra un poquito difícil trabajar con esta pantalla de las instrucciones sobre la misma pantalla del laboratorio, tiene una pantalla adicional o tiene un iPad, hay forma de extender la pantalla a otra pantalla, a otro. Entonces yo puedo poner mi iPod y puedo ir mirando las instrucciones en mi iPad o en mi iPod y puedo ir ejecutando en este lado del laboratorio. Probablemente también les pidan en algún momento claves de usuario. Las claves de usuario normalmente aparecen dentro del laboratorio y en algunos casos van a aparecer como unos archivitos de texto por acá. Depende de quién haya diseñado el laboratorio. Usualmente van a encontrar toda la información dentro de las guías que aparecen en este lado. Ese es el 1318. Ops. Quería el 1317. Me inscribí en el que no era. Ah. Bueno, cuando ustedes se vayan a inscribir, ustedes van a encontrar en esa página aquí un botoncito que es Login o Register. Si es la primera vez, solamente díganle Register, él les va a pedir la información necesaria para que ustedes se puedan… Cancel. ¿O te vas a salir? Espérate a ver si ahí salgo. Les va a pedir la información necesaria. Una vez ustedes le dan la información, ya ustedes quedan con un usuario creado y pueden continuar ya con el primer laboratorio que tengan. Bueno, es que hay una cantidad de laboratorios que dependen de los proyectos en los que ustedes están. Miren, en este caso estoy en un proyecto de movilidad, me voy a los laboratorios de movilidad, me voy a los laboratorios de data centers definidos por software, o voy a interactuar, mi empresa va a interactuar con un tercero, voy a los laboratorios de nube híbrida. Entonces, tengo varias cosas con qué jugar acá. De hecho, estos son los mismos laboratorios que utilizamos en el evento VMworld. ¿Okay? Ese evento que se hace una vez al año y que es el evento de virtualización más grande del mundo, se utilizan estos laboratorios. De hecho, esto es producto de ese esfuerzo que se hace para este evento. ¿Okay? Y ya queda público para todo el mundo. Obviamente el que quiera hacer el paseo a San Francisco para ver el evento, chévere, ¿no? Pero el que no puede, aquí tiene los laboratorios. Para los que de pronto anotaron el anterior, es el 1317. Dice que expiró. ¿No te lo deja abrir? Me está dejando abrir. Si quieres, entramos con el tuyo. No, si quieres busca otro, no hay problema. Busca otro. Busca otro que te muestre el vCenter y hablamos sobre eso. Hablamos sobre las características de HA sobre la infraestructura. Entonces, como les comentaba, eso ha sido una evolución a lo largo de estos años. Obviamente, si hace 8 años yo tenía una máquina virtual que solamente podía tener un procesador y 8 GB de RAM y iba con el dueño de la aplicación y le dije, hey, dame tu Oracle, vente para acá. Obviamente me iba a decir, estás loco. Pero hoy en día, con máquinas virtuales pues, que pueden tener hasta 1 TB de RAM, temas de disponibilidad de servicio en todos los rubros, tarjetas, servidores, recuperación de desastre entre sitios, provisionamiento automatizado, ya es otra discusión la que vamos a tener. ¿Okay? Obviamente uno se sienta con el cliente
analiza el desempeño que está teniendo sobre esas aplicaciones críticas y les dice, hey, probemos con estas. ¿Okay? La virtualización regresó para ahorrar costos. ¿Cuántas aplicaciones críticas no están montadas en un servidor y están teniendo un excelente desempeño, pero el servidor, la aplicación per se está teniendo buen desempeño, pero el servidor está sobredimensionado? Tengo una cantidad de recursos que se están desperdiciando. Entonces son aplicaciones que me puedo traer a este mundo virtual. Obviamente aquí siempre vamos a tener una interacción muy cercana con los dueños de esas unidades de negocio, pero tenemos las herramientas, tenemos los casos de éxito para que el cliente tenga confianza. De hecho, aquí mismo en Colombia podemos hablar con clientes que les dan, abren sus puertas y les dicen, hey, sí, yo lo tengo virtualizado de esta forma y pienso hacer esto, esto y esto. Entonces, están todos los elementos para poder demostrarle que esto es una realidad, que se ha venido haciendo a lo largo de estos últimos años. La verdad es que como le llevamos ventaja al laboratorio del lado, estamos tratando de empatarlos. Bueno, aquí estamos provisionando toda la infraestructura para este laboratorio. Este es un poquito más complejo que el que teníamos ahorita, así que va a tomar un rato. Este es otro de los que les estamos recomendando. Este es el 1321, si quieren anótenlo. Se llama vCloud Automation Center. Cuando estamos hablando del tema de la nube, probablemente ustedes tienen la inquietud de cómo va a ser ese portal, de cómo voy a proveer autoservicio, de qué es lo que yo puedo colocar como servicio. Este componente que es vCloud Automation Center es muy interesante porque no es solo infraestructura como servicio. Yo puedo prácticamente inventarme cualquier cosa y ofrecerla como servicio como parte de vCloud Automation Center. X como servicio. Este laboratorio tiene una serie de pasos donde ustedes van a ir entendiendo un poco cómo funciona, cómo se provisiona. Arranca mostrándoles, por ejemplo, desde el punto de vista de un usuario final, cómo ve la infraestructura. Entonces, por eso es que toma un rato largo y pues decide de todas maneras traérmelo para que ustedes lo puedan mirar. Este es uno del que les recomiendo que ustedes comiencen a explorar, porque este va a ser otro de los pasos a la nube. vCloud Automation Center tiene otra funcionalidad muy interesante y es que no solo provisiona en infraestructura VMware. Si ustedes quisieran tener vCloud Automation Center como parte de su infraestructura, él puede provisionar en otros hipervisores, como en el caso de Hyper-V, en el caso de KVM, en el caso de Zen, puede provisionar en infraestructura física, puede provisionar en la nube incluso, puede provisionar en Amazon. Entonces, este laboratorio en particular se lo recomiendo, es bastante interesante. Vamos a utilizarlo como un mecanismo para conectarnos al vSphere. De pronto vamos a ver si por este lado. Bueno, hay un secreto que les voy a contar y ese sí que no salga de aquí y ni del resto de Latinoamérica. La clave de todos los laboratorios es VMware 1 Admiración. Entonces lo van a encontrar en todos lados, pero al comienzo cuando uno arranca, uno entra con la emoción y no se sienta a leer y la primera frustración es que empieza uno y cuál es el password. Entonces es VMware, las dos primeras en mayúscula, VMware 1 Admiración. Igual ese dato lo encuentran, como dijo Juan, o en el escritorio o en el manual. Y si miran aquí en la parte de abajo, aquí también hay una pista de cómo entrar, por ejemplo, a esta máquina. Entonces, para esta máquina en particular, el password es administrator, perdón, el usuario es administrator, el password es 1.
Si alguno de ustedes está en versiones viejitas de vSphere, por ahí 4, 4, 5. ¿A dónde te estás conectando? ¿vCenter o...? No, 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 aquí Si es está. vCenter es root. No, es administrator. No, pero ese es el control center, Juan. Uy, no veo. Realmente no es, él está ya en el dominio. Pero ¿te vas a conectar al vCenter o a qué servidor? Control Center, aquí está el web client y me voy a conectar al vCenter. Entonces root. Espérate, a ver. Esperemos a ver si la misma clave. Ahora sí. Bueno, Sí. les contaba que si ustedes estaban en versiones viejitas, probablemente usan el cliente del vCenter clásico. En las versiones más recientes de vSphere, esta es la interfase que ustedes van a ver. Es la interfase de administración a través de web. Y volviendo al tema, porque ya nos escapamos del tema y nos fuimos para VCAC, volvamos a aplicaciones de misión crítica. Ustedes han tenido la oportunidad de configurar clúster para proteger la aplicación, por ejemplo, en este caso que hablábamos de que teníamos que tener el SQL Server, por ejemplo, protegido para que no caiga. ¿Qué tan complejo es hacerlo? Entonces, ¡pum! Y ya. No, realmente uno como que dice, uy, otro clúster para configurar. Bueno, la ventaja de hacerlo en una infraestructura como VMware y con esa funcionalidad del vSphere HA es que todo lo que ustedes tienen que hacer es crear dos componentes. Uno, una política de cómo van a atender esa operación. Vete al vCenter. Espérate. Aquí en administración. Eso, ahí en home. Ya esperemos lo que está demorando. vCenter. Ahí está. Ya casi. Ahí está el data center. Aquí está. Dale ahí botón derecho sobre el data center. Ahí está, new cluster. Acá. Ok. Y listo. Este es el caso típico del HA, por ejemplo, para armar un clúster. Lo que estaba buscando es otra opción que en la emisión crítica creo que es más fácil encontrarla por la forma en que está seteado. Cuando ustedes también quieren habilitar la opción del vSphere HA, perdón, del App HA, todo lo que hacen es pararse en el botón de administración. Cuando ustedes se paran en el botón de administración, les aparece una opción que dice HA, seleccionan el HA y él les va a dar la opción de crear una política.
Cuando ustedes le dicen que cree la política, parte de lo que les va a decir es sobre qué tipo de aplicación. El app HA funciona sobre algunas aplicaciones, no sobre todas, en particular son las aplicaciones sobre las que VMware ha diseñado el componente para que otro producto que se llama Hyperic las pueda monitorear. Entonces, ese componente en particular utiliza esa funcionalidad de Hyperic. Cuando ustedes la habilitan, al momento de habilitarla ya les queda creada la política y simplemente después él va a recorrer todas las máquinas que ustedes tengan que utilicen ese producto y ustedes pueden aplicársela a la máquina virtual. Exacto. Son 3 niveles, si quieres no cierres ahí, Juan. Son 3 niveles de protección. Una, cuando se cae el equipo, se quemó el equipo físico, se dañó, se desconectó. Máquinas virtuales son reiniciadas en otro servidor. Aquí sí hay una caída, ¿okay? Una caída porque se presentó un evento imprevisto, ¿okay? Lo bueno es que las máquinas virtuales se encuentran en un almacenamiento centralizado, se encuentran al alcance de los otros servidores que no tienen problemas e inmediatamente levanta la infraestructura y tienes alta disponibilidad, ¿okay? El otro paso es, ¿cuántas veces una máquina no levanta y está levantando pero el sistema operativo no abrió bien? Me toca volver a reiniciarla, ¿okay? Entonces, digo yo, no, ya está levantando, me voy y de repente me llaman porque el servicio no está arriba. Vengo a ver un pantallazo azul, ¿okay? Entonces, ya de forma automática, la infraestructura puede estar pendiente si el sistema operativo levantó bien. Y si no levantó bien, puedo colocar parámetros para que vuelva a reiniciar ese sistema operativo hasta que entre. ¿Okay? El tercer paso, que era lo que comentaba Juan, es la aplicación. Juan, entra un momento donde estábamos, por favor, las características de HA. Entonces vean que el clúster de alta disponibilidad de VMware tiene 2 funciones. Puede ser de balanceo y de alta disponibilidad. Eso significa que tenemos una labor proactiva y reactiva en la protección de esa información, en la recuperación cuando tenemos un desastre. Porque cuando un equipo se cae, inmediatamente las máquinas van a levantar. Pero ¿dónde van a levantar? ¿Okay? Entonces, si yo tengo la opción de balanceo de carga activo, inmediatamente voy a tener una actividad proactiva que va a decir, estas máquinas están levantando, las voy a colocar en este y este servidor. ¿Okay? Entonces ya tengo un mecanismo inteligente que va a situar las máquinas dependiendo del nivel de desempeño que estén solicitando. ¿Okay? Ok. Ok. Listo. Entonces, características de ese clúster de alta disponibilidad. Cuando una máquina virtual va a levantar dentro de un servidor, esa máquina virtual no va a levantar porque quiere, va a levantar porque se hizo un análisis y se definió que sí existen los recursos para que la máquina levantara. ¿Okay? ¿Por qué razón se hace esto? Porque una vez que la máquina enciende, yo no la puedo apagar. ¿Okay? Yo no puedo decir, ay, me estoy quedando sin recursos, la infraestructura se va a caer. No, si una máquina levanta es porque el sistema se dio cuenta, hizo el análisis de que podía tenerla arriba. Y eso lo hace a través de un proceso que se llama control de admisión. Control de admisión hace ese análisis para ver si la máquina puede levantar y si levantar esa máquina está comprometiendo los recursos u operación de esos servidores o de otros servicios. ¿Okay? Entonces ahí es donde yo puedo interactuar con esas políticas de reservación. Hay organizaciones que dicen, yo necesito siempre tener de 20 a 30% de recursos disponibles para garantizar eventos de alta disponibilidad. Todo esto se puede setear. ¿Okay? Entonces yo puedo decir, quiero que guardes 30% de la disponibilidad del cómputo por si pasa algo. Pero vamos a suponer que no pasa nada. Igualmente tienes 20 o 30% para mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, movimientos de máquinas virtuales. ¿Okay? Entonces esto es parte del diseño de la solución per se. Yo recuerdo una vez un cliente me dice, Fabián, necesito levantar una máquina ya. No la vas a poder levantar. Pero tengo recursos disponibles. No la vas a poder levantar porque esos recursos fueron destinados para un evento de HA, mantenimiento, lo que sea. Listo.
Viene el cliente y me llama, la levanté. Yo, perfecto, ¿cómo lo hiciste? Me salté al vCenter y la levanté directamente en el servidor. Perfecto, lograste levantarla porque le hiciste bypass a la política de alta disponibilidad y tienes que estar consciente de que si en algún momento tienes un failover y las máquinas no levantan bajo la expectativa que se definió en el diseño, es por culpa de eso. ¿Okay? Entonces, ¿por qué nombro todas estas cosas? Es para que ustedes vean cómo en cada porción de la infraestructura tengo consideraciones que le van a dar la seguridad a ese dueño de una aplicación de negocio de que eso puede estar de este lado. ¿Cuántas aplicaciones críticas no hay que de forma nativa no tienen mecanismos muy amigables para entregarles disponibilidad? Algunas requieren de cosas adicionales que tengo que pagar para poderle darle disponibilidad. Aquí VMware evita que incurran en esos costos. ¿Cómo vas, Juan? Estamos entretenidos. Ok. ¿Sabes por qué no encontraron lo de AppHA? Porque no está el appliance de Hyperic en ese laboratorio. Es por eso. ¿Cómo vamos? Bueno, algo adicional que también ustedes tienen, bueno, aquí me devolví a donde no era, algo que ustedes tienen como posibilidad y también que les aporta mucho en temas de aplicaciones de misión crítica. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que tienen la máquina ya al tope y la única solución es parar la operación preciso donde más se tiene y volver a arrancar la máquina? Hoy en día, con muchas de las aplicaciones que ustedes tienen, por ejemplo, las nuevas versiones de Windows, con las nuevas versiones de SQL, ustedes pueden entrar a la máquina virtual y en caliente modificar los parámetros. Entonces, parte también de lo que ustedes van a experimentar en ese laboratorio que les contaba es esa situación específica. ¿Qué pasa si ustedes le quitan recursos a la máquina? De pronto la máquina quedó definida con una CPU muy corta, empieza a tener picos de CPU. ¿Cómo hacer modificando las características de la máquina? La ventaja en este caso que tienen en las nuevas funcionalidades es que ustedes pueden hacer esa modificación en caliente. Entonces, modifican en caliente y en un momento ya ustedes van a ver que la máquina mejora su tiempo de respuesta. Bueno, ahí se quedó enrolando de nuevo. Obviamente aquí hay tres actores, ¿no? Para modificar en caliente un servicio. Uno, el sistema operativo donde está montada la aplicación tiene que soportar este cambio. Pues nada me sirve a nivel de VMware ponerle más memoria si al final del día tengo que irme al sistema operativo y reiniciar para que lo vea, ¿verdad? ¿Okay? Entonces el sistema operativo lo tiene que soportar, la versión de VMware lo tiene que hacer y el hardware donde está las características de virtualización a nivel de procesamiento también tienen que soportarse. ¿Okay? Entonces cuando tengo estos tres escenarios, yo puedo agarrar este tipo de aplicaciones y en caliente cambiarlas. A nivel de Windows, creo que desde 2008, ¿no? 2008 R2, excelente. Exacto. Si el sistema operativo no es capaz, me toca reiniciar para que vea el cambio. Entonces, no tiene sentido. Buen punto. 17 viene en camino, vamos a ver si no nos deja ensayados. Listo, ahí va. ¿Ustedes sabían que la primera prueba de 27,000 mailboxes o el primer cliente con más de 20,000 buzones de correo que se virtualizó sobre VMware, no sobre Hyper-V? De hecho, todavía no hay un caso así sobre Hyper-V. Bastante interesante ese punto. Estamos hablando de una aplicación muy crítica, ¿no? Yo creo que es tu browser, Juan.
¿Quién ha virtualizado SQL, Exchange, por aquí, por allá? ¿Qué virtualizaste? SQL, por allá. Oracle, Exchange, por allá. ¿Ah? Chévere. Chévere. Bueno, yo creo Hay que ver el escenario. ver las Fabián, yo creo que te consideraciones. dejo continuar y aprovechamos para Dale. terminar con el Entonces, laboratorio vean, al final. si yo hacía esta pregunta hace un par de años, la verdad la gente se iba a mirar de un lado para otro para ver quién levantó la mano. Hoy en día ya yo lo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo, yo estoy empezando, yo estoy en un proyecto y es porque hemos demostrado que sí hay valor en esa parte. Punto importante. Estamos hablando del tema de disponibilidad sobre esas aplicaciones cuando tengo un problema puntual en mi sitio. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando tengo un problema en todo mi sitio? ¿Ok? ¿Qué pasa si se cayó una fase eléctrica de mi centro de datos y ciertas unidades quedaron abajo y el tiempo para responder eso va a ser de 2 días? ¿Ok? Entonces, el tema de recuperación de desastres es un tema bastante importante dentro de las organizaciones, sobre todo cuando tenemos una regulación encima que nos está exigiendo poder cumplir con ciertos niveles de disponibilidad. Está totalmente demostrado que si yo me apoyo en la virtualización, puedo recuperarme de un desastre de una forma mucho más rápida que sobre un ambiente físico. ¿Pero qué tenemos? Bueno, tenemos una solución que se llama Site Recovery Manager. Site Recovery Manager está en estos momentos siendo muy utilizado como una herramienta parte de ese plan de recuperación de desastre. Recuerden que tenemos 2 planes, el plan de continuidad de negocio, que es mucho más estratégico, y el plan de recuperación de desastre, que es operativo. ¿Qué pasa con la estrategia tradicional de recuperarnos de un desastre? Venimos y agarramos a una empresa y le pagamos una consultoría porque me haga un plan de recuperación de desastre. Al final del día me entregan un documento. Aquí está tu plan de recuperación, gracias por los $50,000 de la consultoría. ¡Tum! Vienen ustedes y dicen, bueno, ¿será que, cómo hacemos para probar esto? ¿Okay? Entonces se convierte en un reto esa estrategia, porque siempre tienes que estar actualizando ese documento. Si antes la interfaz decía Go y ya no dice Go, sino Join, hay que cambiar el documento. ¿Okay? Entonces imagínense estar en esa situación donde tienen un equipo constantemente actualizando papel. ¿Okay? Finalmente las empresas bajo esa estrategia terminan muy poco probando los planes de recuperación, porque esa estrategia tradicional involucra tocar el ambiente productivo. ¿Qué tenemos con Site Recovery Manager? Es una solución que les permite a ustedes automatizar el proceso de recuperación. ¿Okay? Les permite a ustedes definir cómo se van a levantar las máquinas en el sitio secundario. ¿Okay? ¿En qué orden se van a levantar? ¿Qué hay en el sitio secundario que durante un desastre no me interese y yo pueda pagar? ¿Okay? Porque la mayoría de nuestros clientes están diciendo, hey Fabián, yo voy a hacer una inversión para tener un sitio alterno, pero yo no quiero que esa plata quede ahí estática esperando que pase algo en el sitio principal. Yo quiero utilizar ese sitio alterno, pero necesito una forma inteligente de poder liberar esos recursos cuando algo pasó acá. ¿Okay? ¿Qué pasa con los planes de recuperación? A veces involucran la caída total del centro de datos. ¿Okay? Pero debemos tener planes de recuperación totales, es verdad, pero debemos tener planes de recuperación parciales, poder recuperar a una unidad de negocio. ¿Okay? Entonces, este tipo de herramientas permiten automatizar eso. Permite decir, se cayó una fase eléctrica, me afectó todo el servicio de SAP, botonazo desde el sitio secundario, levantó el servicio de SAP. ¿Okay? Entonces, esta herramienta de hecho ha permitido que proveedores de servicios saquen nuevos servicios. ¿Okay? A lo mejor han escuchado por ahí Disaster Recovery as a Services. ¿Okay? Son los proveedores diciéndole a una cantidad de empresas que por su envergadura no pueden invertir en estos momentos en un sitio alterno, pero que de todas formas lo necesitan. Hey, yo soy tu sitio alterno. ¿Okay? Y lo que hacen tradicionalmente es colocan Site Recovery Manager en el cliente, aquí en la empresa, y cuando el cliente tiene un problema, inmediatamente botón y están reiniciando de este lado. Cosas importantes acá. Site Recovery Manager permite probar el plan de recuperación. Muy pocas soluciones te pueden decir eso.
¿ok? Significa que yo en un sitio aislado puedo definir, pruébame el plan, que se levanten las máquinas de una forma segura y aislada, porque toda esa información está replicada en el sitio secundario, y puedo llevar los tiempos de cuánto se tardó eso en levantar. ¿Ok? Imagínense decirle a ustedes a la organización, señores, según lo que hemos definido, nuestro plan de recuperación parcial se tarda 20 minutos y un plan de recuperación total, un desastre dentro de la compañía, lo podemos solventar en 40 minutos. Ya ustedes tienen un dato para que la organización defina si eso es suficiente para no ver afectado su imagen en el mercado. Hey, no, ¿cómo podemos hacer para reducir eso de 40 a 30? ¿Okay? Porque el plan de continuidad de negocio contempla es 30. Pero ya tienen algo medible, ¿okay? Cosa que ninguna otra estrategia les permite. ¿Okay? Entonces, hablando de esas aplicaciones críticas de negocio, hay clientes que nos dicen, pero Fabián, si eso está virtualizado, significa que en el mismo equipo van a coexistir otras máquinas. ¿Cómo hago yo para garantizar que otras máquinas no afecten el desempeño de mis aplicaciones? Bueno, gracias a la evolución del hipervisor, tenemos funcionalidades que previenen eso. No solamente funcionalidades que permiten establecer políticas de asignación de recursos, sino también funcionalidades que permiten garantizar que yo como máquina virtual que tiene una aplicación crítica encima, tengo prioridad en el acceso al almacenamiento, en el acceso hacia las redes. ¿Okay? Entonces, véanlo acá, un vecino ruidoso podría estar afectando el desempeño de mis aplicaciones, pero cuando yo le establezco una política y le digo, esta máquina es muy importante para mí, puedo establecer prioridades en el acceso a ese medio, que en este caso puede ser prioridad sobre la lectura y la escritura, o puede ser prioridad sobre el uso de la red. ¿Okay? Entonces ya con eso garantizo de que no hay ningún vecino que pueda afectar el desempeño de una aplicación importante para el negocio. Lo que estaba diciendo Juan, tengo una aplicación que está pegada al techo, necesita mucho más recursos e inmediatamente me voy a apoyar en la virtualización para mejorarles esas características de desempeño. Lo que estábamos hablando, necesitamos que el sistema operativo esté en la capacidad de reconocer esto en caliente. ¿Okay? Eso es necesario, no lo puedo cambiar yo, pero el sistema operativo tiene que reconocerlo, si no me tocaría reiniciar. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de cómo una máquina que tiene una aplicación crítica se le mejoraron sus características de CPU y en ese momento el desempeño fue el adecuado o el esperado por la organización. Casos de éxito, señores, tenemos muchos. Una de las cosas que ustedes pueden hacer es, dentro de la página de VMware, irse a los casos de éxito. Hay casos de éxito por sector, hay casos de éxito por producto y casos de éxito por país. ¿Okay? Entonces aquí tienen un ejemplo de un cliente que gracias a las funcionalidades de alta disponibilidad le dio garantías adicionales a las aplicaciones, ¿okay? Mejorando la utilización del hardware, teniendo una infraestructura mucho más robusta. Exchange, todos estos clientes están virtualizando Exchange. Estamos hablando de clientes que tienen más de 10,000 buzones de correo. ¿Okay? De hecho, Revlon es uno de los casos de éxito más grandes que hay en el momento. Revlon es una nube completa. ¿Okay? Es una nube que usa hasta SAP Recovery Manager. Hace unos años, la fábrica de Revlon en Caracas se quemó. Y esa operación, en 20 minutos, levantó en Nueva Jersey. ¿Okay? Utilizando SAP Recovery Manager. ¿Okay? Entonces vean cómo podemos proteger al negocio de eventos que no dependen de nosotros, ¿no? Lo que estábamos hablando, viene el cliente y dice, Fabián, pero ¿será que si yo hablo con SAP, SAP me apoya? ¿Será que si yo hablo con Oracle me dan su respaldo? Señores, aquí tienen todos los KB que dan soporte a esa relación que tenemos con los distintos fabricantes. De hecho, si entran a la sección de aplicaciones críticas de nuestra página, van a encontrar toda la información y las condiciones para establecer ese soporte. ¿Okay? Un dato curioso, no sé si recuerdan que hace unos pocos años SAP compró Sybase. Una de las pruebas que hizo SAP fue correr Sybase primero sobre infraestructura física, tomar el servidor y correr Sybase sobre el servidor, después colocarle la capa de virtualización y correr el mismo Sybase. Si ustedes visitan la página de SAP y consultan ese tema de Sybase, el mismo SAP les va a contar que lo que ellos vieron fue algo muy interesante. El rendimiento de la plataforma
de la base de datos era prácticamente el mismo, corriendo sin o con virtualización. Lo otro interesante que también propuso SAP en ese momento es que, a diferencia del ruido que hace a veces Oracle, que les dice que la política de soporte es esta, aunque si ustedes miran el knowledge base, el Oracle está soportado, lo que usualmente le dicen a los clientes es que no y no se lo soportan, y más o menos la historia es que Oracle no certifica sobre infraestructura VMware, pero tampoco certifica sobre HP, sobre IBM, sobre Dell, porque ellos nunca han certificado sobre el hardware, ellos certifican sobre el sistema operativo. Y en este caso la infraestructura virtual juega el papel del hardware. Entonces hay un juego de palabras para confundir a los clientes. En ese caso Sybase sí fue muy claro y dice, señores clientes, los soporto sobre infraestructura virtual y no tienen que reconstruir el problema en infraestructura física. Afortunadamente con Oracle tampoco nunca lo hemos tenido que hacer. Exacto. De hecho, algo interesante, yo a veces con ciertos clientes que hemos estado en proyectos, imprimo esto, me voy al KB, lo imprimo, tengo las características del soporte que da Oracle sobre VMware, agarro a mi cliente, vámonos para Oracle. Nos sentamos en la oficina de Oracle, ponemos el papel, dime, ¿se puede o no se puede? La respuesta va a ser, sí, sí, se puede, hagámoslo. Hay soporte, hay respaldo. Cuando decíamos que nosotros soportamos una infraestructura, lo que estamos diciendo es, hay una relación con ese fabricante para que esto sea una realidad. No somos nosotros sacando cosas para que ustedes monten sin ningún tipo de respaldo. ¿Okay? ¿Sobre infraestructura IBM de qué tipo? Por ejemplo, servidores base. ¿Juan? No, no recuerdo. Pero a un software específico, porque realmente sobre infraestructura de servidores IBM x86 no hay problema. Servidores WAS, nosotros trabajamos con parte del BBVA y nosotros manejamos mucho servidor WAS y el BBVA está casado con IBM. Entonces, digamos que para poder implementar lo que es la virtualización, sí necesitaríamos parte de eso. Es parte de lo que podemos trabajar con IBM. Hay una lista y de hecho hay un portal donde ustedes pueden conseguir los datos de qué aplicaciones se han certificado. En el caso, por ejemplo, del WAS de IBM, ustedes pueden entrar y mirar qué ha hecho IBM. Les podría casi con seguridad decir, arriesgándome a que no he visto la lista, que sí está soportado. Pues lo vemos. Igual el viernes estoy allá. Sí, tengo cita allá. Curioso que no aparece acá, hace algún tiempo, creo que 3 años, explícitamente sí se decía que Oracle RAC no estaba soportado sobre infraestructura virtual. Eso ya también cambió, hay una nota de Oracle donde les aclaran que para la infraestructura que hay hoy en día, Oracle RAC está soportado. Entonces, ustedes podrían llegar a hacer montajes de Oracle RAC sobre infraestructura virtual. Perfecto. Entonces, Software Defined Data Center, el data center definido por software, es el camino a la nube y ATI como servicio. Estas son proyecciones de cómo esta estrategia de transformación en los clientes está dando resultados y cuál es la proyección que se tiene para el 2016. Si vieron la presentación introductoria yo creo que lo que dejaba de mensaje es la importancia del momento que estamos viviendo, de que esto no solamente es un tema del dueño del data center, sino que también es una transformación de cómo la empresa interactúa con este ecosistema. Cada vez se voltean más a nosotros. Antes éramos los chicos que decían, esta gente sí pide plata, ahora qué quieres comprar, pero ¿por qué? Y desafiando cada una de nuestras decisiones. Ahora somos el departamento donde se voltean y dicen, quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? ¿Se puede? Sí, se puede hacer de esta forma, de esta forma, de esta forma. ¿Okay? Somos el departamento que da valor. ¿Okay? Entonces, información clave de Software Defined Data Center y aplicaciones críticas. Esa estrategia de data center definido por software es el camino en verdad a transformar ATI como servicio. Seguimos reduciendo costos dentro del centro de gas, dentro del centro de cómputo. ¿Okay? Estamos hablando de que los clientes que han adoptado mucho la virtualización dicen,
hasta aquí pude ahorrar costos con el tema de la virtualización y la verdad es que no. Hay un camino más allá de ese tema para recorrer. Soluciones como vCenter Operations, que estábamos hablando en unos instantes, nos dan la posibilidad de tener reducción de costos adicionales. El hecho de que un cliente que es exitoso virtualizando ya tenga una herramienta para saber si lo está haciendo de la mejor forma. ¿Okay? Y otras soluciones que van a ver en los laboratorios como el tema de la virtualización de la red, que es una realidad también. ¿Okay? Ahí hay mucha interacción y fabricantes que han escuchado como F5, Palo Alto Network, se están montando en esa estrategia con nosotros para que sus soluciones que tradicionalmente habían sido appliance físicos ahora estén montados sobre un mundo virtual. ¿Okay? Entonces, el mensaje de esta charla es: el momento es ahora, sigamos trabajando en conjunto, tenemos oportunidades muy interesantes para apoyarlos a ustedes en esa generación de nuevos servicios. Eso es. ¿Qué más viene, Juan? Días de servicio. Chicos, creo que tienen que llenar una agenda para Una participar en una Hay una encuesta que les debieron entregar con el material, no olviden llenarla. Y creo que hay un tema de VCAC, ¿verdad, Juan? Sí, vamos a… Okay. Buen punto. De hecho, tienes 4 centros de entrenamiento autorizados en Colombia. Uno es Global Knowledge, el otro es Fastlane, el otro es Afina y Aistec. Los 4 tienen un portafolio de cursos oficiales de VMware. ¿Okay? ¿Hasta qué nivel llegan? ¿Hasta P-Master? De hecho, buen punto. Okay, el portafolio de cursos te permite llegar hasta el nivel más alto. ¿Okay? Lo que pasa es que a veces el calendario se ve afectado por el número de participantes que hay disponible para un curso. ¿Okay? Por ejemplo, si el curso es muy especializado, a veces sobre la capa de vSphere están todos los cursos llenos. Entonces hay que esperar que ese grupo de gente que todavía está en los cursos más básicos se muevan a los avanzados. ¿Okay? Pero algo interesante es que la mayoría de estas empresas tienen una oferta también en línea. Es la misma experiencia, van a tener acceso a todos los laboratorios del curso, les llega su manual, que es la misma experiencia, simplemente que es en línea. ¿Cuál es la ventaja de que sea en línea? El hecho de que estas empresas de educación pueden completar el quórum del curso con personas de distintos países. ¿Okay? Y eso yo lo viví mucho porque antes de trabajar en VMware, daba cursos de VMware. ¿Okay? Entonces, el tema de los cursos en línea es una buena opción si tienes a un centro de entrenamiento que te dice: hey, mira, se canceló, se canceló, se canceló. ¿Okay? Para ciertos cursos. Eso es un punto interesante. Chicos, ¿cómo vamos? Preguntas de lo que hemos visto desde que iniciamos. ¿Okay? Mientras nos conectamos, pueden ir haciendo preguntas, lo que gusten. ¿Okay? Ya sea de vCenter Operations, del tema de orquestación, de aplicaciones críticas. Estamos a la orden. ¿Okay? Excelente. ¿Okay? Entonces, tradicionalmente, eso todo era una capa física, ¿verdad? Puro appliance. En estos momentos tenemos soluciones como Big Cloud Network and Security y NSX que permiten virtualizar esos servicios. ¿Okay? Lo que estábamos hablando, si yo quiero sacar un servicio a la calle, yo no puedo estar dependiendo de todas estas personas en el data center. Una vez me hicieron un comentario muy chistoso. Entonces, ¿qué hago? ¿Voto al CCIE? ¿Voto al tipo de seguridad? No, ellos son tus consultores para garantizar de que estás sacando ese servicio de la forma más adecuada. En estos momentos un firewall no es más que un virtual appliance. Es una máquina virtual exclusivamente preparada para eso. De hecho, aquí es donde entra nuestro ecosistema de partners a participar. Empiezan todas estas empresas dedicadas a sacar soluciones en appliance y ahora tienen un sabor en virtual appliance. De hecho, hay una característica de un componente que se llamaba vShield. vShield era un grupo de aplicaciones de seguridad
VMware transformó un poco ese conjunto de aplicaciones. Una de esas aplicaciones se llama vChill Endpoint. Las otras aplicaciones pasaron a formar parte de algo que se llama vCloud Network and Security. Bueno, ¿qué significa que haya pasado a formar parte de la infraestructura? Es que ya cuando ustedes hoy compran vSphere 5, en vSphere 5 viene incluido todos los APIs necesarios para poder tener vChill Endpoint. Y los fabricantes lo que hacen es aprovechar esas características para crear sus propios antivirus. Ese antivirus, en este caso, ya no es un agente que se instala en cada máquina virtual, sino es una appliance virtual que ustedes colocan dentro del ESX. Entonces, en cambio de tener N máquinas simultáneamente actualizando firmas, haciendo scans, ustedes tienen una appliance que es el que se encarga de esa función, que es el que explora las máquinas y les da un valor adicional, y es que puede explorar máquinas virtuales que estén apagadas. Con el esquema tradicional, si ustedes no prenden la máquina, la gente no corre y no hay forma de explorarla. En este caso, pues los fabricantes utilizan ese tipo de características. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, ya vSphere tiene una ventaja con respecto a las versiones anteriores, pero en los componentes de vCloud Network and Security tienen componentes adicionales. ¿Cuál es la idea de esos componentes? Precisamente ayudarnos a armar ese centro de datos definido por software. La idea es que esos componentes también son virtuales, soy appliance. Entonces, en cambio de tener que crear silos de infraestructura donde tengo que comprar máquinas físicas para proteger cada silo, el grupo de máquinas que quiero proteger se protege con una appliance virtual. Incluso hay otro componente, incluso más avanzado, que lo que diríamos en este caso es un firewall perimetral, y es un firewall de aplicaciones. Si ustedes tienen que llegar al punto donde dentro de su entorno no solamente tienen que proteger perimetralmente, sino que dentro del mismo entorno tienen que proteger un grupo de aplicaciones, otro componente que se llama vChill Apps, que ahora es parte de vCloud Network and Security Apps, es el que les va a permitir hacer ese tipo de funciones. Llegar incluso a definir reglas de qué tipo de tráfico puede entrar a una máquina virtual y por qué tipo de interfaz, e incluso por qué puerto. Entonces, llegar a ese nivel de detalle lo pueden hacer con las herramientas de vCloud Network and Security. De hecho, vean algo interesante. No solamente el tema de seguridad, vean el tema de desempeño. Tengo aquí varios servidores, múltiples máquinas virtuales. Estas máquinas quieren interactuar con estas máquinas, pero hay una política de seguridad que se tiene que implementar. En un ambiente tradicional, coloco mi regla en el firewall. Entonces, tráfico que es de este a oeste tiene que irse a norte-sur para pasar por la política para poder volver a bajar. ¿Okay? Entonces, no estamos siendo eficientes. Cuando nos traemos todos esos parámetros a un ambiente de seguridad virtualizado, estamos garantizando de que el tráfico sea este-oeste. ¿Okay? No nos estamos metiendo en la red física de forma innecesaria. Entonces, nada más simplemente pensando de forma distinta, estamos mejorando el desempeño en el acceso a la red. ¿Okay? Entonces, vean, un tema de seguridad podría mejorar también el desempeño de acceso a los servicios. Bueno, la última sesión que teníamos planeada es esta de TI como servicio. Y en esta sesión, más que detenerme en los detalles y en los productos, quería llevarles una reflexión que es muy importante, y es cómo podemos prepararnos y qué recursos podemos utilizar para acelerar ese proceso de transformación a la nube. Y aquí es muy clave empezar a entender cómo dar ese paso, cómo ir evolucionando en cada una de las etapas. El laboratorio que les recomendaba lo vamos a retomar al final. Y aquí quería de nuevo mostrarles cómo hemos ido dando el paso. Recuerdan que nosotros comenzábamos virtualizando. Lo primero que hacíamos era utilizar las facilidades de vSphere para extraer los recursos, armar pool de recursos, y quizás lo primero que nosotros colocábamos es lo que llamábamos TI de producción, las aplicaciones no tan críticas. Esas aplicaciones que no nos daba miedo que fallaran, las empezábamos a poner ahí. Pero cuando empezamos a entender el poder de esto y empezamos a ver que la plataforma es muy confiable, vamos dando el siguiente paso. Esto que estamos haciendo no es más que recorrer un ciclo de madurez dentro de la plataforma. Hay un ciclo de adopción de la plataforma para poder llegar de forma adecuada a la nube. En esa segunda etapa, ¿qué fue lo que nosotros vimos? Que empezábamos a automatizar aplicaciones críticas de negocio, empezábamos a incluir algunas herramientas de automatización,
y empezábamos a modificar parte de los procesos internos que utilizábamos para ajustarse a este nuevo modo de operación. Finalmente, cuando vamos a la siguiente etapa, ya lo que estamos haciendo es cambiar completamente la forma de operar. ¿Por qué? Porque yo ya quiero que el usuario final sea el mismo el que pueda aprovisionar su plataforma, que no tenga que venir a TI, pasarle una requisición y esperar a que TI dure 15, 20 días mientras los ingenieros que están ocupados puedan cumplir con ese servicio. Entonces, para poder llegar a la nube, fíjense que hay un camino para recorrer, hay un proceso en el que hay que madurar. Lo ideal es no saltarse los pasos y en la medida en que vamos dando esta transición, podemos llegar muy fácilmente al tema de la nube. ¿Qué es lo que viene acá? La cantidad de personas que ya están dando este salto. Entonces, ¿qué tan virtualizado está el mercado? Si ustedes miran, aquí ha ido creciendo. Para el 2014 se espera que ya el 80% del mercado esté totalmente virtualizado. Eso quiere decir que, de nuevo, esta es la ruta que ya la mayoría de los clientes están siguiendo. Para poder tener algún beneficio, si recuerdan en uno de los slides que presentó Fabián al comienzo, hablábamos, por ejemplo, de las métricas del negocio. Para poder entender hacia dónde me estoy moviendo, tengo que entender cuál es la métrica del negocio. ¿Al negocio qué le interesa? ¿La parte netamente de ahorros en costos? ¿O le importa el tema de agilidad? ¿O le importa el tema de disponibilidad? En particular, por ejemplo, estos son los tipos de métricas que nosotros empezamos a encontrar que muchos clientes han comenzado a colocar. Cuando empiezan a utilizar este tipo de plataformas, reducciones de cantidad de mano de obra. ¿Cuánto me cuesta menos la mano de obra en TI? 33% menos. ¿Cuánto me ahorré por mantenimiento de hardware? Y algo muy importante es cómo mejoré en términos de downtime de aplicaciones de Tier 1. Esas aplicaciones que son las críticas, cómo les mejoré la disponibilidad y eso qué representó en términos de beneficios para el negocio. ¿Dónde viene la ganancia de moverse de una etapa a otra? Realmente el retorno de la inversión se ve en la medida en que ustedes se mueven. Esto fue todo un hit cuando nosotros comenzamos a verlo, porque coincidió con una época donde se hablaba de una crisis en general en toda la economía mundial. Si no recuerdo, eso fue hace como 5 años, 6 años, todo el mundo hablaba de crisis, que había que utilizar mejor los recursos. Pues qué mejor que virtualizar y ahorrar una cantidad de dinero. Pero muchos clientes dan ese paso y dicen, bueno, ¿qué sigue ahora? Entonces, el siguiente paso es empezar a traer aplicaciones críticas de negocio. Lo interesante es que en la medida en que lo han hecho, empiecen a ver el retorno de la inversión. ¿Por qué? Porque empiezan a automatizar y empiezan a liberar recursos para ser mucho más proactivos a nivel de negocio. Y en la última fase, que es donde le damos todo el poder al usuario final, definitivamente es donde estamos obteniendo el máximo beneficio. Estamos operando totalmente alineados a la compañía, entendemos qué requiere el negocio y podemos ofrecer en este caso el máximo valor. Una tendencia es que al comienzo todo el mundo buscaba reducción y esto era lo que todo el mundo buscaba. Entonces lo que se decía es, consolido mis servidores a través de virtualización y cuánto me ahorré. Si ahora consolido las aplicaciones de misión crítica, ¿cuánto me estoy ahorrando? Y si ahora paso a la nube, ¿cuánto podría ahorrarme? Sin embargo, la tendencia ahora no es solo pensar en ahorros, sino realmente en los beneficios adicionales que estamos obteniendo. Entonces, de lo que me está generando este ahorro, ¿qué tanto puedo reinvertir y esa reinversión qué tanto me está retornando? Entonces, estoy ahorrando en operaciones y estoy ahorrando en operaciones, ¿qué tanto puedo invertir para innovar? Y si lo miran, la tendencia se mantiene. Los clientes que se van moviendo en este ciclo y los que llegan al final a la nube son los que máximo beneficio obtienen de esos ahorros que están generando. Lo primero que hay que entender es que estamos cambiando entonces a ser como TI, nos convertimos en brokers. El término broker no sé si para todos es familiar, es como hablamos del corredor de bolsa, es el que hace algo por nosotros, es el que se encarga de tramitar los recursos. Nosotros ahora en TI somos los brokers de los recursos para todos nuestros usuarios
Y en ese sentido, ¿qué estamos haciendo? Estamos transformando la forma de operar y realmente lo que estamos pasando es a un modelo basado en servicios. Finalmente lo que vamos a ofrecer son servicios. Por detrás hay infraestructura, hay máquinas virtuales, hay aplicativos, pero al final esta es la meta, movernos a un mundo totalmente operado por servicios. Les comentaba de cómo dar esa jornada y veíamos, por ejemplo, en ese slide que hablábamos de el valor para el negocio. No todos los clientes están pensando en temas de costos. Probablemente para mí el costo es importante, pero es más importante qué tan ágil puedo ser, qué tan rápido puedo responder a una demanda para poder ofrecer aplicaciones nuevas. O en otros casos simplemente lo que me interesa es poder ofrecer un ambiente confiable. Entonces este es el primer valor que uno tendría que medir, tratar de identificar yo dónde estoy. Lo que me interesa es de nuevo atacar costos o me interesa atacar más el tema de cómo respondo a los requerimientos o simplemente qué tan confiable soy en términos de infraestructura. Muchos de los clientes que han pasado por esa experiencia la han publicado en esta página, si ustedes la quieren tomar como referencia. Aquí está la experiencia de varios clientes que ya han dado esa jornada. En particular, si quieren mirar uno interesante, les recomendaría Revlon. Revlon es un caso interesante por la magnitud del proyecto mismo. Bueno, entonces ese primer paso es entender cuál es mi meta, cuál es la medida de negocio, y esa medida de negocio tengo que alinearla con los objetivos de TI, que a su vez me generan unos requerimientos a nivel de tecnología. Cuando hablamos de agilidad, ¿qué es lo que yo quisiera entender como agilidad? Si estábamos mirando cuál es la meta, de pronto a veces a uno le cuesta trabajo decir, bueno, y si yo estoy en agilidad, ¿qué es lo que me piden? Entonces, este es un caso típico donde yo como negocio tengo la meta de agilidad. Aquí mi meta es poder lanzar nuevos productos o servicios y en particular para el negocio es poderse expandirse a otro mercado, a otra serie de productos que quieren entregar. Este es el caso de una farmacéutica. Lo que aquí en este caso implica poder hacer esto es que para TI la implicación es una serie de interfaces nuevas, probablemente son interfaces donde hablamos con los sistemas de compra de otras compañías y parte de lo que necesitamos hacer como tecnología es automatizar el provisionamiento. Este es simplemente un caso donde ustedes podrían desenrollar todo esto para que lo puedan ir interpretando en términos de su propio requerimiento. En el caso, por ejemplo, de atraer a clientes, aquí lo que vamos a hacer es crear un portal donde los clientes puedan tener autoservicio. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Una interfase consistente, fácil de usar. Aquí tenemos que hacer una estandarización, una integración con aplicaciones EDI y al final, donde está el requerimiento es que vamos a tener que ofrecerle una infraestructura muy flexible a quienes están desarrollando las aplicaciones. Entonces, entender esto va a ser clave para que ustedes puedan ir direccionando para dónde moverse en términos de la nube. Como lecciones para moverse en este campo, entonces, lo primero es entender cuál es el motivador para que yo pase a la nube, qué es lo que me está moviendo a irme a la nube. Y un segundo paso, si ya eso realmente va como proyecto, hay que buscar un soporte ejecutivo para que nos ayude lógicamente con los fondos para aprovisionar el proyecto. Lo otro es que si ustedes lo miran, al ser un proyecto de data center, porque hablamos de toda la nube está apoyada en el data center definido por software, considera todos los elementos de un data center. En particular, todos los actores que se vean de alguna manera no afectados, sino más bien involucrados por este tema, deberían ustedes llamarlos de forma temprana a participar en el proyecto. Entonces, aquí vamos a tener temas de almacenamiento, de procesamiento, pero también vamos a tener temas de seguridad, vamos a tener de líneas de finanzas, vamos a estar afectando cada una de las diferentes líneas de negocio. Tienen que darle también una aproximación, si vamos a ir a servicio, el servicio, ¿quién realmente nos lo provee hoy en día? Las aplicaciones. Entonces tenemos que empezar entendiendo qué es lo que yo ofrezco como servicio, cuáles son mis aplicaciones, qué es lo que tengo ahí.
A veces yo quisiera salir con la nube y poner todo de una vez en la nube. Esos Big Bang son muy difíciles de lograr. Es más bien recomendable tener pequeñas victorias una a una. Entonces la recomendación aquí es un servicio inicial. Ya vimos que, por ejemplo, en el caso de provisionar aplicaciones yo tenía un catálogo, yo empiezo con un catálogo pequeño. ¿Cuáles son esas plantillas críticas que yo tengo que provisionar? Y en el caso de las aplicaciones, ¿cuáles son las críticas? Arranco con un catálogo pequeño y en la medida en que los requerimientos van creciendo, pues los voy mejorando y voy iterando cada vez y mejorando ese catálogo. Clave, tener un gerente de proyecto que conozca de todos los procesos internos de la compañía y que tenga la capacidad de obtener los recursos de todas las unidades de la compañía. ¿Por qué? Porque de nuevo aquí estamos cambiando la forma de operar. Parte de lo que se recomienda es que ustedes revisen los procesos. Al revisar los procesos, traten de reducir los pasos, traten de simplificar el proceso y solamente en ese momento entren a automatizar el proceso. El error de muchas organizaciones es que tienen unos procesos complicados con muchos pasos innecesarios o incluso procesos que tienen errores y se lanzan a automatizarlo como parte de la llegada a la nube. Entonces aquí es crítico que se haga esa tarea, que ustedes hagan esa revisión de procesos en la organización. Aquí hay habilidades que ustedes van a requerir como TI que son claves. Hablábamos esta mañana de transformarnos en arquitectos de TI. Entonces aquí vamos a tener que empezar a desarrollar todas esas habilidades de arquitectura e integración. El mensaje es que nosotros como grupo de tecnología ya no estamos manejando la tecnología y simplemente aprendiendo de un producto cómo se instala, por dónde entro, por dónde le activo, le desactivo. La labor es todavía más proactiva porque tenemos que empezar a entender la arquitectura de lo que estamos generando hoy en día. Bueno, ya hablamos de procesos y lógicamente vamos a determinar unos costos base para entender qué tanto me está costando la infraestructura y si realmente enfrentar un proyecto de estos me está dando los resultados que yo espero. Entonces, de nuevo el mensaje, no es solo la tecnología, hay mucho de lo que llamaríamos soft skills detrás de esto y aquí hay una labor muy interesante que VMware ha venido haciendo con el grupo de consultoría. En muchos sitios del mundo se han desarrollado proyectos de este estilo y la ventaja que hemos tenido es que los consultores pues viajan de un proyecto a otro. En la medida en que han podido empaparse de cada proyecto se han ido alimentando de esa experiencia y esa experiencia nos ayuda a nosotros a acelerar el tema de adopción de la nube. Entonces, si ustedes están considerando dar ese paso, les recomendaría que no dejen de hablar con las personas de servicios profesionales de nuestras organizaciones. Bueno, y si quieren aprender más, aquí van a encontrar una serie de componentes que están disponibles en la página pública de VMware. Hay información sobre el software Defined Data Center, hay información sobre todo lo que tiene que ver con operaciones de la nube, cómo es la jornada de la nube, si ustedes quieren revisar este proceso, qué implica en términos de organización, en términos de procesos, también hay documentos desarrollados alrededor de ese tema. Hay otro del tema de la agilidad y el tema de cloud computing y en particular el tema de VMware. Y lo más importante, que es el regalo más grande que queremos que se lleven hoy en día, a pesar de que nos jugó unas malas pasadas a raticos, es este enlace. Este enlace es el enlace que les va a dar hoy en día la herramienta más interesante de todas. Desde acá ustedes van a tener acceso a los laboratorios. Entonces, muchas veces ustedes lo estaban comentando, escuchaba por acá a alguien con que hablaba Fabián y tenían la problemática de que no encuentro laboratorios, no encuentro cursos, ¿dónde puedo tomar un curso? Pues no siempre los cursos se programan por capacidad, porque no se reúne la masa crítica. Sin embargo, cuando ustedes llegan aquí, ustedes van a encontrar un valor inmenso porque es el laboratorio sobre una infraestructura que ustedes pueden provisionar, con la que pueden jugar. Incluso lo que vieron, no necesariamente uno sigue el script del laboratorio, si provisionó la infraestructura y ya entiende qué es lo que hay detrás, uno puede comenzar a jugar con esa infraestructura. Sin miedo, porque si se dañó, dejo que expire el laboratorio y vuelvo y la genero.
las veces que quiera. Detrás de eso, ¿qué hay? Un provisionamiento automatizado que elimine esas máquinas después de cierto ciclo de vida y cuando le dan otra vez a otro laboratorio en roll, otro provisionamiento automatizado de 5, 6, 8 máquinas virtuales a nivel mundial de forma simultánea. Bueno, creo que el tiempo apenas nos dio. Sí. Bueno, con las encuestas viene una rifa. Creo que vamos a tener que esperar que el otro grupo termine o… ¿Vamos parejos? Excelente. Bueno, señores, si no es más, si no hay preguntas, ¿hay preguntas? Si no, bueno, es un placer tenerlos acá. Bueno, antes de que se vayan, yo sí tengo una pregunta que para nosotros es vital. ¿Qué opinan de este tipo de sesiones donde podemos tener en vivo el laboratorio? ¿Les gustó más que solo PowerPoint? ¿Les gustaría repetirlas? Bueno, no sé Sí, quiénes de empecemos más ustedes seguido. han tenido oportunidad de asistir al B-Forum. ¿Quién pudo asistir el año pasado? ¿Tuvieron la oportunidad de utilizar estos Hands-on Labs? Bueno, este año lo vamos a repetir. Para los que no, dentro de la sesión del B-Forum, que este año se va a hacer en el mes de septiembre, no en julio o agosto como se venía haciendo, y la razón es muy sencilla, porque los anuncios de VMware se dan más o menos en agosto. Ahí vamos a tener más que contarles que cuando esperábamos antes de la fecha del B-Forum. Entonces, dentro del B-Forum va a haber una sesión muy importante que son los laboratorios. Vamos a tener de nuevo salas donde ustedes van a poder entrar y practicar con estos laboratorios, pero además van a estar todo el grupo de ingeniería acompañándolos, resolviéndoles dudas y mirando, por ejemplo, casos de usos de ese tipo de productos que ustedes van a tener. Entonces, muchísimas gracias. Creo que este feedback para nosotros es muy valioso. Lo que vamos a ver entonces de aquí en adelante es que cada vez vamos a tener más laboratorios, vamos a tener más eventos donde ustedes van a tener la interacción directa con los productos. ¿Qué ha pasado con el tema de NSX? NSX se sigue desarrollando. De hecho, para los que no conocen qué es NSX, hablábamos de tener todos los componentes virtuales. El componente que da todo el networking virtual se llama NSX. Nosotros tenemos vCloud Network and Security que nos da una capa. NSX es una capa aún mucho más amplia porque nos da la posibilidad de definir todo el networking en red. Para darles una idea, lo que hicimos nosotros con los servidores, de poderlos poner totalmente agnósticos al hardware, que sean totalmente independientes del hardware al ser virtuales, es lo que estamos haciendo con la red. Y el producto que va a lograr eso se llama NSX. NSX viene de una adquisición que se hizo de una compañía que estaba desarrollando para el mundo abierto. Entonces, la primera versión se generó para plataforma VMware como una máquina virtual. En la siguiente versión, que es la que ya está disponible hoy en día, esas funcionalidades se incluyeron dentro del kernel de vSphere. Entonces ya hoy en día cuando instalo NSX puede hablar directamente con el kernel y aprovecha muchas de las funcionalidades del kernel. La idea entonces es que a nivel de networking, yo puedo hacer también una plantilla de networking, puedo salvarla, recuperarla, modificarla, exportarla. Prácticamente es hacer de nuevo lo mismo que hicimos con las máquinas virtuales, pero con la red. Y lo que requerimos por debajo esencialmente es algún mecanismo de transporte IP. ¿Qué pasa con el tema de NSX? Cuando empezamos a incluirlo dentro de este tema del data center provisionado por software, empiezan a aparecer otros componentes y ahí es donde la cosa se empieza a poner cada vez más interesante. Hablábamos, por ejemplo, de F5, Riverbed, tú estabas Palo Alto Networks. Ellos ya están desarrollando componentes para que cuando yo provisiono la infraestructura de red, automáticamente entre a sus componentes a provisionarlos. Entonces ya hay todo un trabajo de integración con NSX. NSX va muy fuerte. Lógicamente, pues el foco de NSX es para quien tiene una infraestructura muy grande. Entonces está dirigido hoy en día a infraestructuras de más de 500 máquinas virtuales, probablemente los proveedores de servicio. 500 o menos con expectativa de superar a eso. Superar 500. Bueno, no sé si hay más preguntas.